Y para hablar de lo que pasó y lo que pasa en Ecuador, estamos en comunicación telefónica y le agradecemos el rato a Max Iñiguez, que él forma parte del movimiento Revolución Ciudadana. Hola Max, ¿qué tal? Hola María Laura, buenos días. Un abrazo inmenso a ustedes, por supuesto también a Mario y a todos quienes hacen este medio de comunicación tan importante. Es un honor estar nuevamente aquí con usted. Gracias, Max. Bueno, contanos cómo está la situación ahora, qué es lo que está pasando por allá. Las imágenes son, la verdad, impactantes y dolorosas. Bueno, bastante preocupante. Lo habíamos dicho al día siguiente, me parece que tuvimos una entrevista con ustedes, habíamos hablado de esto. Lamentablemente había que tener la experiencia necesaria, había que tener un plan necesario para llegar al gobierno en esta situación tan complicada, tan caótica que vive el Ecuador. Y hay que decirlo, el origen con Lenín Moreno en el 2017, ratificado en el 2018 con la consulta tramposa y mañosa, y luego, por supuesto, ya en alianza con Guillermo Lasso en su gobierno, que se finiquitó todo este desastre que tenemos en el país. Y en eso hay que ser absolutamente claros. Entonces, mire, esto es algo que ya se preveía, y por supuesto, en este momento todo el respaldo al gobierno nacional. Aquí tenemos que estar en un solo puño, luchar todos, los ecuatorianos y ecuatorianas, para recuperar el Estado, para lograr que el Estado logre vencer a esta situación tan complicada que vive el país, pero sin embargo tampoco podemos callar y tampoco podemos dejar de decir las situaciones que se han dado en el país y cómo nos ha conllevado a este desastre y por supuesto a este estado de guerra interna que vive el Ecuador, lamentablemente, y que se está aprovechando inclusive para situaciones que lo habíamos dicho anteriormente. Anoche un proyecto económico urgente nuevamente al presidente, que sube el IVA del 12 al 15%, ¿no? Entonces eso es lamentable, aprovecharon la situación. ¿Por qué no se toma otras medidas? ¿Por qué no se pone un impuesto a los capitales de más de $1 millón, a la banca? ¿Por qué no se logra recaudar a quienes realmente en este momento pueden aportar, inclusive a los servidores públicos? Yo estoy seguro que solidariamente pueden apoyar, como se hizo en tiempo del terremoto, un día de su sueldo, ¿no? Todo eso puede ayudar y puede permitir recaudar dinero. Pero lamentablemente ya observamos la primera medida, el primer proyecto económico urgente, lograr recuperar 800 millones de la deuda que tenían las grandes empresas con el Estado y lógicamente perdonar más de 2.000 millones. Para mí 2.000 es más que 800, pero sin embargo se aprobó esa ley, se ha logrado en este momento una ley energética también, que se prohíbe la privatización. Ahí nosotros hicimos mucho hincapié y logramos prohibir la privatización dentro de esa ley a través de un solo bloque en la Asamblea. Es decir, son momentos de zozobra, pero que el gobierno, lamentablemente, debo decirlo, no tiene equipo, no tiene la experiencia, pero sí, en este momento tendrá todo nuestro respaldo y queremos salir de este momento duro, crítico, complicado que vive el país. ¿Qué tal, Max? Mario, buen día. Felicitaciones como espacio, ¿no? Porque cuando las papas queman, como decimos por estas tierras, cuando la cosa se pone complicada, una señal política de la oposición tan maltratada, tan duramente maltratada y tan injustamente desplazada de la posibilidad, como fue en su figura la del presidente Correa, ¿no? Que inmediatamente no dude. Ahora, esta misma situación que se condensa o se cristaliza en episodios como estos que vimos, ¿no son también parte de los grupos de interés de poder económicos que generaron las condiciones para que esto prolifere y que son los que están en el gobierno? Lamentablemente, Mario, hay una situación bastante complicada y es que estos grupos entraron al Estado, entraron al gobierno, son parte de la cúpula policial, entonces eso de alguna manera sí, sumamos el haber desbaratado el Ministerio Coordinador, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia, etcétera. Entonces, lamentablemente, tú ya no tienes el control y, por supuesto, Moreno y Lasso fueron, para mí, la segunda y tercera pandemia. Primero el COVID, luego Moreno y luego Lasso, ¿no? Entonces, lamentablemente, ellos han ayudado o han sido cómplices de que esto, en este momento, en el Ecuador, haya ya explosionado definitivamente
y que estemos en la situación que estamos. Uh-huh. Es que claramente, ¿no, Max? Hay políticas que, como por ejemplo aquí, con la privatización de los puertos, la falta de control en los ríos y todo lo demás, generan que el narcotráfico se instale no en las cárceles, sino en la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una de las ciudades. Es decir, por lo menos quienes lo financian, que luego quieran ser o decir que son parte de la solución, y es por lo menos una ofensa a la inteligencia, ¿no? Y entiendo que es un proceso lógico que cuando hay un gobierno neoliberal que abre las puertas al terrorismo internacional de mercado, estos terminan siendo los resultados, o sea, es 2 más 2. Mario, inteligencia en dónde estuvo. Nosotros sabemos que es un país de paso, Ecuador. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y por dónde? Está identificado claramente, por ejemplo, que todos los pasos es el río Putumayo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué quitaron los radares de la frontera? ¿Por qué quitaron la vigilancia extrema que se tenía? Entonces, todo eso da mucha duda. ¿Quiénes estuvieron presentes en el gobierno? Mira que lo quitan un radar de la frontera y lo trasladan a Manabí. Y en Manabí explota ese radar y la culpa es del gobierno de Corea. Entonces, son situaciones que lamentablemente el ecuatoriano en general y el ciudadano del mundo tiene que analizar y tiene que lógicamente tener en este momento una visión absolutamente clara, y es que los 2 gobiernos fueron permisibles y además cómplices para que esto suceda en el país. Max, por si nos está escuchando alguien que no sabe lo que está pasando, que no entiende mucho al respecto, nosotros empezamos hablando porque obviamente seguimos de cerca lo que sucede allá. ¿Cómo puedes explicar lo más simple posible la situación en la que están y por qué están en esta situación? Bueno, en este momento hay una situación bastante complicada que se dio, conexiones de narcotráfico desde el exterior hacia Ecuador, carteles de la mafia que lograron hacer acuerdos, ¿no?, con grupos ecuatorianos, y por supuesto lamentablemente esto se expandió y logró incrustarse en la policía, en el Estado en general, y en varios casos inclusive que vinculan al gobierno anterior. Entonces, un caso denominado el Gran Padrino, que duerme en la eternidad de la fiscalía, que no se hace absolutamente nada, no se ha explotado ningún celular, no se ha hecho ninguna indagación, que ahí también podríamos obtener muchos datos que nos podría ayudar a combatir en este momento la situación que vive el Ecuador. Y por supuesto, miren, el gobierno de la Revolución Ciudadana capturaron, por ejemplo, a Fito, se escapó, se lo recapturó, Rasquiña también estuvo capturado, algunos líderes se los puso atrás de la reja, pero fue el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, que conjuntamente entre los dos, de alguna manera, cooptaron y captaron la justicia. Poco a poco fueron dejándolos en libertad y hoy estamos en el momento en el que estamos. Y aparte de eso, hay que decirlo, Laura, también es que se logró desinstitucionalizar la seguridad, desbaratar, porque había un estado obeso, entre comillas, ¿no? Y había que ir a los recortes. Me parece que ahora está Argentina también, lamentando mucho, y que lógicamente eso, las consecuencias se sufren de una forma muy grave, no posiblemente en ese momento, pero sí las consecuencias a futuro son lamentables como las que estamos sucediendo hoy en Ecuador. Y brevemente, ¿no? Sabemos que Argentina es observada por la región y el mundo con preocupación que de prosperar este modelo, se me ocurre que dentro de la preocupación de repúblicas hermanas como Ecuador, por ejemplo, temen que se consoliden ciertas tendencias, ¿no? No, mira, yo pienso también que Mario, esto cae por su propio peso, ¿no? Lamentablemente los ciudadanos, hay algo que siempre he citado, somos de memoria frágil. Y siempre hay algo que como seres humanos nos sucede, es que hay veces que cuando te hacen un favor, te olvidas rápidamente. No somos gratos, es a donde quiero llegar. Y lamentablemente cuando no se hizo el favor, ahí te acuerdas toda la vida y estás ahí sobre eso, ¿no? ¿A qué me quiero referir? Es a la ingratitud de la ciudadanía. ¿Cómo evolucionó los países como Argentina, Ecuador, Bolivia,
cómo avanzaron Brasil, Uruguay. Uruguay ya va a dar nuevamente giro al progresismo. Estoy seguro que va a ganar el Frente Amplio nuevamente. ¿Por qué? Pero porque sufrieron todos estos años. Entonces, Argentina, nosotros acá que hacíamos un poco de vocería, decíamos, oye, mi ley es mala. Y no hay duda en eso. Tú analizas la geopolítica cómo se mueve y es idéntica en el mundo entero. No cambia. Es idéntica. Y por supuesto en Argentina, hoy, lo siento mucho lo que están sufriendo, porque también hago un poco de seguimiento, ¿no? Y ver ciudades que cierran sus negocios, que ya no tienen jornadas completas, que los empresarios esperan para los grandes acuerdos con los trabajadores en un retroceso total en derechos. Es lamentable. Y Mario y Laura, esto a veces tenemos que vivirlo para luego decir, oh, qué lamentable. Prefiero que vengan, y algunos lo dicen, los corruptos. Porque con los corruptos vivías mejor. Porque con los corruptos tenías garantías. ¿No? Y con los honestos, con aquellos que pregonan viva la libertad, estamos como estamos en la actualidad. Igual presta atención al 24, el pueblo todavía no dijo lo último. Acá en Argentina. Sí, voy a estar muy pendiente. Mira, he visto las declaraciones de la ministra de Defensa, ¿no? Primero, ¿cómo acepta un cargo? Perdóname que hable de esto. ¿Cómo acepta un cargo después de todo lo que me dijo? O sea, yo, por último, me quedo en casa, no digo absolutamente nada más en el balotaje final. Pero eso significa que no tiene dignidad. No, claro. Max, eso significa que... Sí, no, es vergonzoso lo que pasa y lo que están haciendo acá la actual dirigencia, los políticos del Gobierno de la Libertad Avanza. ¿Cómo está la situación allá, en las calles? Yo vi imágenes que me impactaron mucho de las personas en las universidades, no me acuerdo ahora en qué universidad en particular, corriendo, alborotados, que de hecho creo que habían hasta coordinado algunos días para poder ir a cursar. ¿Cómo sigue la vida cotidiana ahí? ¿O ya está naturalizado esto? Ya poco a poco se va, digamos, normalizando. Estoy seguro que la militarización no es acabar con el problema. Aquí hay temas de fondo, hay temas sociales, asistencias, políticas públicas, etcétera, como queramos denominar, que son sumamente necesarias y que se tienen que dar en el país. Pero que hay un gobierno que no mira hacia ahí y está mirando hacia otros sectores que lógicamente, Mario y Laura, lo advertimos, no es un tema nuevo. Es decir, él está cumpliendo con lo que dijo y que nosotros preveíamos que iba a hacer. Pero sin embargo, la ciudadanía estos días de a poco va tomando ya su vida cotidiana. Hay una zozobra tremenda también, por supuesto, pero estoy seguro que en los próximos días ya habrá mayor tranquilidad y nos permitirá también observar un poco y actuar de mejor manera frente a la situación que estamos viviendo en el Ecuador. Las calles no son lo mismo que antes, por supuesto. No puedes que yo salgo y tengo que revisar mi vehículo absolutamente todo, como no lo he hecho nunca, ¿no? Pero ahora estoy obligado, inclusive, créame lo que antes me decían, el gobierno de Moreno revisa, y yo tenía un poco, decía, no pasa nada, pero ahora sí, debo decir, tengo mayor preocupación, tenemos todos mayor preocupación, y por supuesto tratamos de cuidarnos y cuidar también a los demás. Bien, bueno, ¿hay algo más que te parezca importante decir de la situación de allá, de lo que pasa allá, que nos estemos olvidando y que sume para el entendimiento de los argentinos y las argentinas? Yo pienso, algo importante, Laura, es la unidad que existe política en el país en este momento en torno a las decisiones y a los decretos que ha emitido el presidente. Más allá de que estemos de acuerdo, yo podría profundizar, decir, los decretos me parece que son muy vacíos, tenía que tener mayor sustentabilidad, pero no, vamos a ir a lo macro, al fondo, y respaldar. Yo pienso que hay por ahí algún sector que siempre estará en una posición de odio, de difamación, de locuración, de rumor, imputando inclusive ciertas situaciones en la ciudadanía, pero estoy convencido que la gran parte de los ecuatorianos y del mundo entero en este momento desea que salgamos de esta situación, porque lamentablemente aquellos que nos metieron en esto ya están fuera, están disfrutando de su dinero, viven de lo mejor, ¿no?
mientras el Ecuador está aguantando esta inoperancia que hubo de estos dos gobiernos neoliberales y que desgraciadamente han hundido al Ecuador, y que en este momento necesitamos de la unidad y coherencia entre todos para poder salir. A mis hermanos argentinos, agradecerles inmensamente por la preocupación que tienen con el Ecuador y, por supuesto, pedirles que no nos desamparen el mundo entero, que estén pendientes, y nosotros también estamos pendientes de ustedes, porque América Latina es una, entre todos tenemos que estar unidos, y por supuesto, en este momento un abrazo inmenso a ustedes también, solidario, porque aparte de la situación que vivimos nosotros, ustedes también están en una situación bastante complicada. Gracias, Max. Sí, la situación es compleja para la región. Te mandamos un abrazo fuerte y estamos en contacto para seguir hablando y conociendo lo que está pasando por allá. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso, que Dios me los bendiga. Un abrazo. Escuchaban a Max Iñiguez, integrante del movimiento Revolución Ciudadana.